Hola amigos, buenas tardes, es un gusto estar con ustedes nuevamente y bueno, ha sido el anhelo mío poder llegar a ustedes a través de esta plataforma y la verdad es que no siempre se da la oportunidad, la opción, pero estamos aquí para cumplir ese propósito. La palabra de hoy es la imagen de Cristo y esto es entre interrogación, ¿ya? Signo de interrogación, la imagen de Cristo. Dios espera que nosotros podamos transmitir la imagen de Cristo. El texto es Romanos 8, 28 y 29. Capítulo 8, versículos 28 y 29. Y es cortito, es muy breve. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Quiero hacerles una pregunta para ver y entender cuál es la visión que tenemos de Dios con respecto a nosotros. ¿Qué es lo que usted piensa que está pensando Dios o que cree Dios que Dios está viendo en nosotros? La pregunta es, ¿por qué Dios se reveló a nuestras vidas? ¿Por qué Dios se reveló a nosotros? ¿Por qué llegó a nosotros? ¿Por qué nos alcanzó? Nosotros decimos, cuando yo llegué a Cristo, no, Él nos alcanzó. ¿Y por qué nos llamó? No es que nosotros hayamos llegado a Él, Él llegó a nosotros, Él nos buscó desde el principio, desde nuestro origen. ¿Qué objetivo tenía en mente cuando se acercó a nosotros aquella persona que nos habló de Jesús? ¿Qué entendí yo de lo que me dijo esa persona? La verdad es que siempre hemos visto nuestra conversión desde el punto de vista salvacionista. Es como si Dios hubiera hecho esto con el único fin de salvarnos. Pero sorprendentemente esto no es así. La salvación es importante, pero no es lo principal. La meta, por lo tanto, la meta de nuestra vida no es únicamente la salvación, aunque nosotros siempre lo vemos desde esa perspectiva. Dios quiere salvarnos y como que lo único importante de lo que Dios quiere hacer es salvarnos. Y salvándonos ya está todo solucionado, pero no es así. Dios no llegó a nosotros solamente para salvarnos. Y esto lo vamos a ver a continuación. Dios... Bueno, desde el inicio de nuestra conversión se nos ha enseñado que la meta de nuestra vida es la salvación. Es como si Dios hubiera hecho todo con el único fin de salvarnos. No estoy diciendo que la salvación no sea importante, no es eso, no estoy restándole méritos a lo que significa la salvación. Al contrario, la salvación es muy importante porque indica un cambio en nuestra relación con Dios. De hecho, la palabra salvación en el Nuevo Testamento se encuentra casi 40 veces. Y la palabra Salvador, referida a Jesús, se encuentra 13 veces. Y otras tantas en el Antiguo Testamento que apuntan hacia Jesús. La palabra salvar aparece un poco más de 80 veces. Pero lo muy importante nos hace perder de vista lo más importante. La palabra en griego para salvación es sozo. Es una S, una O. Después viene una letra en griego que no tiene traducción para nosotros, pero que nosotros la transformamos y la ayudamos como con una D. Una D, viene una D, una Z y una O, sozo, que tiene un significado mucho más profundo de lo que entendemos. Se refiere a tres cosas. Salvación, que tiene que ver con el rescate que hizo de nosotros. Sanación, que puede implicar una sanidad física, emocional y espiritual. Y restauración,
que tiene que ver con quitar de nuestra vida todo lo que no es de Jesús y agregar todo lo que es de Jesús. Difícil trabajo, podemos decir, soy como Jesús. Bueno, yo no he caminado sobre el agua todavía. No he convertido el agua en vino. Así que no, todavía me falta mucho para ser como Jesús. Pero la salvación es la puerta de entrada para el objetivo más importante que tiene Dios con nosotros. Es cierto que debemos cruzar esta puerta, pues si no lo hacemos, no podremos cumplir el propósito principal de Dios con nosotros. Y ese objetivo es hacernos a la imagen de Jesús. Pablo dice que Jesús es el segundo Adán, hijo de Dios. Dios le dijo a Adán que se multiplicara y llenara la tierra, pues quería que la tierra se llenara de Adanes. Y este mandato fue antes de la caída, antes que Adán pecara. Entonces, en otro periodo de la historia, Dios envía otro hijo, Jesús, quien es el modelo de hombre que Dios tenía desde el principio. Es decir, Jesús vino para mostrarnos cómo vive un hijo de Dios en medio de este mundo corrupto, en medio de esta sociedad corrupta. Para seguir ese modelo, ¿cierto? Y que Él sea nuestra meta. Entonces ya no es tan importante solamente la salvación, sino que debemos alcanzar esa meta y debemos apuntar hacia esa imagen de Cristo en nosotros. Por lo tanto, ¿cuál es la meta? La meta de Dios con nosotros: la restauración de su plan original. Nosotros hemos creído desde el principio que el fin de toda la Biblia está relacionada con nuestra redención. Un conocido teólogo dice que la Biblia fue escrita por diferentes autores en diferentes épocas y que tiene un sorprendente hilo conductor, que es la historia de la redención del hombre. Cuando digo el hombre, es un sentido genérico, como ser humano, como raza humana. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Es que centra todo lo que Dios ha hecho desde el principio en el hombre. El foco es el hombre. Tanto así que finalmente, si llevamos esto a su finalidad lógica, entonces tendríamos que decir que Dios salió a servir al hombre. Pero la Biblia no comienza con el proyecto del hombre, sino que comienza con el proyecto de Dios. Si fuera así, la Biblia tendría que comenzar en Génesis 3, que es con la caída del hombre, o la caída del ser humano, cuando el hombre pecó. De ahí, cierto, tendría que verse cómo Dios prepara en el tiempo la redención de aquel que cayó, de aquel que pecó, ¿cierto? Pero Génesis no comienza en el capítulo 3, comienza en el capítulo 1. Y donde nos muestra que Él es el soberano Señor. Dios no salió a salvar al hombre, sino su proyecto inicial. Y para eso tuvo que salvarnos. Su proyecto inicial no es salvarnos para vivir con nosotros en su casa y comer en su mesa, sino es hacernos como Jesús. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como Dios quiere que nosotros seamos la imagen de Jesús, entonces cambiemos la expresión Hijo unigénito y pongamos ahí nuestro nombre. Nosotros debemos ser la imagen de Jesús en todo lugar, pues en el siguiente versículo nos dice que nos ha enviado no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo
por medio de nosotros. Por eso es importante nuestro testimonio, porque lo que los demás ven en nosotros es la imagen de Cristo en nosotros. Que el Señor nos siga bendiciendo.